Cuando miras el mapa de Canadá por primera vez, lo normal es quedarte impresionado por su tamaño. Es un gigante, el segundo país más grande del mundo, solo por detrás de Rusia. Sin embargo, apenas tiene unos 40 millones de habitantes. Para que te hagas una idea, India es un país con una superficie menor, pero tiene más de 1.400 millones de personas. La diferencia es tan abismal que cuesta incluso imaginarla. Pero lo más curioso no es cuántos canadienses hay, sino dónde están. La población no está repartida por todo ese enorme territorio. De hecho, si trazas una línea imaginaria sobre el mapa, una línea que cruza el país casi como si alguien la hubiese dibujado con regla, te encontrarás con un dato impactante. La mitad de todos los canadienses vive por debajo de esa línea. Sí, 1 de cada 2. En un país gigantesco, casi vacío, todo se concentra en una franja bastante estrecha. Y aquí viene la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué? ¿Por qué un territorio tan vasto, con recursos naturales enormes y una presencia histórica en el Ártico, termina con la mayoría de su población tan al sur? Antes de seguir, y porque todavía estamos en el primer tramo del video, suscríbete si te gusta el video, que así puedo seguir trayéndote historias de geografía y geopolítica contadas de forma clara y cercana. Ahora sí, vamos al tema. Porque la respuesta no es solo hace frío y ya. Claro que el clima importa, pero la historia de Canadá es tan compleja que reducirlo a la temperatura sería casi un insulto para lo que realmente ocurrió aquí. Empecemos con el norte. Canadá tiene 3 territorios inmensos: Yukon, territorios del noroeste y Nunavut. Entre los 3 suman casi 4 millones de kilómetros cuadrados, más que la India entera. ¿Pero sabes cuánta gente vive ahí? Apenas 130,000 personas. Es decir, es casi un continente vacío. A medida que bajas hacia el sur, la historia cambia. Ciudades, carreteras, agricultura, industria, todo aparece. Y si seguimos bajando todavía un poco más, llegamos a la famosa línea que divide al país realmente habitado del territorio vasto y casi desierto. Y justo después encontramos el paralelo 49 Norte, la frontera con Estados Unidos en la mayor parte del país. Por debajo de ese paralelo vive el 72% de los canadienses. Es decir, Canadá es un país gigantesco, pero 3/4 partes de su población vive a menos de 150 kilómetros de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, aquí entra la historia, la economía y los ríos. Sí, los ríos. Mucha gente cree que Canadá siempre fue un territorio inmenso y aislado, pero en realidad, durante siglos la vida canadiense giró alrededor de una sola ruta: el río San Lorenzo. Este río fue la puerta de entrada desde Europa, el camino natural que conectaba el océano Atlántico con el interior del continente. Navegar por él era fácil, relativamente seguro y permitía llegar muy adentro hacia tierras fértiles y protegidas. Por eso Montreal, justo donde el río deja de ser navegable por las cataratas de Lachine, se convirtió en un punto clave. Era la frontera entre lo accesible y lo salvaje. Durante siglos, todo lo que entraba y salía del país pasaba por ahí. Y claro, donde hay comercio, hay gente. Y donde hay gente, hay ciudades. Así nacieron las primeras grandes concentraciones urbanas del país. Pero la cosa cambió en el siglo XIX. Con la construcción del canal de Lachine, los barcos por fin pudieron ir más allá. Y después, ya en el siglo XX, se creó un sistema de esclusas y canales que permitían a grandes barcos navegar directamente hasta los grandes lagos: Superior, 20 Michigan, Huron, Erie y Ontario. Estos lagos, que contienen el 21% del agua dulce del planeta, son una joya geográfica. No solo permiten navegar miles de kilómetros tierra adentro, sino que también regulan el clima. En verano refrescan, en otoño calientan. Y esa mezcla crea un ambiente ideal para cultivar, vivir y comerciar. Por eso, alrededor de los grandes lagos y el río San Lorenzo se formó el famoso corredor Quebec-Windsor. Y aquí está el dato clave.
Casi la mitad de los canadienses vive en esta pequeña franja. Toronto, Montreal, Ottawa, todas están ahí, conectadas por una red histórica de comercio y transporte que ha definido el país desde sus primeras décadas. Y aún hay más. Estar cerca de Estados Unidos era y sigue siendo una ventaja enorme. Su mercado es gigantesco, comparten cultura, idioma en muchas regiones y además la economía de ambos países está profundamente integrada. Así que las ciudades canadienses crecieron cerca de la frontera por razones tan simples como el comercio, las oportunidades laborales y la facilidad de transporte. Pero Canadá no es solo los grandes lagos. En la costa oeste, por ejemplo, Vancouver se convirtió en la tercera ciudad más grande del país gracias a su conexión con el Pacífico, que la une comercialmente con Asia y con Estados Unidos. Y luego están los casos que sorprenden: Calgary y Edmonton. Dos ciudades enormes que no están cerca ni del océano ni de los lagos. ¿Por qué crecieron ahí? Primero por la agricultura, porque aunque el norte es rocoso e inhóspito, las praderas de Alberta, Saskatchewan y Manitoba son perfectas para cultivar y criar ganado. Y después llegó algo todavía más poderoso: el petróleo. Desde mediados del siglo XX, las reservas de Alberta han creado una prosperidad enorme que ha atraído población de todo el país. Con todo esto, Canadá parece tener una distribución lógica. Pero lo realmente interesante es que el futuro podría cambiarlo todo. A medida que avanzamos por la historia de Canadá, empezamos a ver cómo cada decisión política, cada avance tecnológico y cada fenómeno natural han moldeado un país donde la población se concentra en unos pocos corredores estratégicos. Y aunque hoy parezca lógico ver a decenas de millones de personas agrupadas alrededor de los grandes lagos, del río San Lorenzo o cerca de la frontera con Estados Unidos, nada de esto era inevitable. De hecho, el desarrollo canadiense ha cambiado de dirección más de una vez. Cada giro influido por factores tan diversos como el comercio, el clima, los recursos naturales y, por supuesto, la geografía. Lo que sí es constante es esta línea imaginaria que divide la realidad del país, una frontera invisible donde por encima viven el frío extremo, el aislamiento y la baja densidad, y por debajo la mayor parte del dinamismo económico. Pero, ¿seguirán las cosas así dentro de unas décadas? Para entender el futuro, primero debemos mirar con detalle el presente. Como mencionamos, el llamado escudo canadiense ocupa casi la mitad del país y es una de las razones principales por las que la agricultura está tan limitada. Donde hay roca, permafrost o suelos pobres, simplemente no hay forma de alimentar a ciudades enormes. Por eso, el crecimiento urbano se dio alrededor de los lagos, en las praderas agrícolas y en los puntos donde la industria y el comercio tenían más sentido. Sin embargo, esta lógica económica también creó un gran contraste demográfico. Las capitales del norte como Whitehorse, Yellowknife o Iqaluit son centros administrativos que no pueden competir con la fuerza económica de Vancouver, Toronto o Calgary. Y aunque estos lugares cumplen un rol fundamental para la soberanía canadiense, siguen estando lejos de atraer millones de habitantes. Aquí es cuando entra en juego algo que podría cambiarlo todo: el calentamiento global. Aunque es un problema grave a nivel mundial, sus efectos abren algunas posibilidades nuevas en la región ártica. Las aguas del norte se están calentando y la temporada de navegación se extiende cada año un poco más. La famosa Ruta del Noroeste, esa que durante siglos fue un sueño casi imposible, empieza poco a poco a convertirse en una opción real. Imagina barcos viajando desde Asia hasta Europa utilizando una ruta más corta y rápida, bordeando las costas del Ártico canadiense. Esa actividad económica podría generar empleos, infraestructuras, puertos, centros de servicios y nuevas oportunidades. Y si el clima se vuelve ligeramente menos extremo, tal vez algunas comunidades del norte comiencen a crecer como nunca antes. Por supuesto, esto no significa que el norte canadiense vaya a convertirse de la noche a la mañana en una región densamente poblada.
La transformación sería lenta, gradual y muy compleja. Pero lo importante es que, por primera vez en mucho tiempo, las condiciones podrían estar cambiando a favor de esas zonas remotas. Aún así, la mayor fuerza que mueve la demografía canadiense es la inmigración. Canadá ha apostado muchísimo por atraer talento extranjero, sobre todo porque su población envejece y su natalidad es demasiado baja para sostener el crecimiento por sí sola. Desde hace más de medio siglo, el país recibe más inmigrantes de los que pierde, lo que ha permitido mantener su economía en expansión y sus ciudades vibrantes. Actualmente, cerca del 23% de la población nació en otro país, una cifra enorme comparada con la mayoría de naciones desarrolladas. Pero la mayoría de estos inmigrantes terminan instalándose en las grandes ciudades del sur, porque ahí es donde están los empleos, las universidades, los servicios públicos y, claro, las comunidades ya asentadas de otros inmigrantes. El gobierno canadiense lo sabe y por eso en los últimos años ha intentado impulsar nuevos programas para repoblar regiones alejadas del sur. Incentivos económicos, facilidades laborales y políticas migratorias regionalizadas buscan distribuir mejor la población y aprovechar el enorme territorio disponible. No es fácil competir con metrópolis tan consolidadas como Toronto o Vancouver, pero la idea está sobre la mesa. Ahora bien, cuando miramos al mapa con esa línea que divide al país, entendemos que no se trata solo de clima o de geografía, sino de historia, economía y oportunidades. Es una línea que revela cómo Canadá se conectó con el mundo, cómo se expandió, cómo aprovechó sus recursos y cómo tomó decisiones estratégicas a lo largo de los siglos. Y sobre todo muestra que incluso el segundo país más grande del planeta puede estar vacío en la mayor parte de su extensión. Dicho esto, es interesante imaginar cómo será Canadá dentro de 50 años. ¿Tendremos enormes puertos en el Ártico? ¿Ciudades nuevas en regiones donde hoy apenas hay pequeñas comunidades? ¿Un flujo migratorio más repartido entre provincias? ¿Una frontera norte más activa que la sur? Es imposible saberlo con exactitud, pero lo que sí está claro es que este país seguirá dependiendo de su capacidad para adaptarse, ya sea al clima, a la economía global o a las necesidades de su población. Y ahora te hago la misma pregunta que muchos se plantean al conocer esta historia. ¿Vivirías en una de las regiones menos pobladas de Canadá? ¿Te atreverías a moverte tan al norte, donde el silencio es absoluto y la inmensidad te rodea por todas partes? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Si te gustó el contenido, suscríbete si te gustó el vídeo y ayúdame a seguir creando más historias sobre guerras, geografía y los secretos que ocultan los mapas. Nos vemos en el próximo episodio.